Alerta Tavares. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de Walter Tavares, que está haciendo una temporada brutal, descomunal en lo deportivo, pero al margen de sus cuestiones deportivas o estrictamente deportivas, empiezan a salir a la luz su situación a nivel futurible, porque hace, varias horas, hace día y medio aproximadamente, nos encontramos con este artículo de Nacho Duque vía Marca, en el cual nos hablaba de la frialdad entre las posturas tanto de club como de lo que es el entorno Tavares de cara a su ampliación contractual. Cabe citar y detallar que Tavares termina contrato en 2024 y que Tavares es, sí, el jugador más importante actualmente del Real Madrid, la gran estrella del Real Madrid y el jugador más insustituible de este Real Madrid. Pero su renovación, digamos que con este artículo de por medio, que intuyo que viene de la parte de Tavares, creo que significa que hay que negociar y que habrá que intentar llegar a buen puerto y probablemente a un punto intermedio. Tavares cobra 1,8 millones netos por temporada, siendo el sueldo más alto del actual Real Madrid, de la actual plantilla del Real Madrid. Y el Real Madrid también, por su parte, es un club, no solo en su sección de fútbol masculino, femenino, sino en el baloncesto también, que es bastante estricto con respecto a sus escalas salariales, de las cuales no quiere, digamos, salirse mucho, ya que el Real Madrid es un club bastante responsable con su economía. Y esto, pues, puede hacer que la operación no sea todo lo factible que le gustaría al madridista promedio, al aficionado del Real Madrid de baloncesto. De igual manera, yo como aficionado, también opinando, soy bastante optimista con respecto a la ampliación contractual de Tavares. Creo que en Madrid ha hecho vida en todos los sentidos, creo que se siente muy bien. Mi sensación es que la afición le cuida muchísimo, le quiere muchísimo, que él se siente muy a gusto y que obviamente puede tener mejores ofertas económicas. Se me ocurren a mí equipos que pueden necesitar su perfil, Anadolu Efes, Fenerbahce, en fin, equipos que necesitan un center top como es el propio Tavares y que podrían pagarle obviamente más dinero que el Real Madrid. Pero quiero pensar que ya todo este tiempo que ha estado con nosotros y la situación y la sinergia que se ha generado en torno a la figura Tavares puede ser lo suficientemente importante como para que amplíe su contrato. Yo creo que al final la clave no va a estar tanto en el salario, quizás va a estarlo más en el número de temporadas. Recordar que ya Tavares supera la treintena y todo eso el club lo tendrá que manejar de alguna forma, ¿no? Y bueno, poniendo encima de la mesa una opción, imaginaos que el Madrid le ofrece 2 años más uno, a lo mejor Tavares quiere 3 años garantizados. Yo creo que por aquí es por donde realmente se tiene que armar la negociación, no tanto por la parte salarial, sino por temporadas. Creo que por aquí el Real Madrid debería jugar con esta carta y no tanto por el salario, porque, insisto, creo que el Real Madrid no quiere romper su brecha salarial, su tope de salario anual con respecto a los jugadores de cartel. Me da a mí la sensación. Esto al final es opinión y como tal también me encantaría que vosotros dejéis, chavales, vuestra opinión al respecto del futuro de Tavares en el Real Madrid. Jugador que ha hecho vida, jugador que pues ha demostrado ser a día de hoy claramente el mejor pívot y el pívot más dominante del viejo continente. Yo no sé si habrá alguna opción de canto de sirena de NBA, porque sitio evidentemente el actual Tavares tendría en la NBA. No sé si por ahí también algún tipo de cuestión de NBA puede ser un elemento importante a la hora de negociar. Pero bueno, en tal caso, Juan Carlos Sánchez Lázaro y Herreros tendrán que ponerse las pilas para garantizarse el seguimiento de Tavares en el Real Madrid, porque, lo dicho, o sea, es un jugador evidentemente insustituible, que es un auténtico competidor, que es un jugador elemental y que no vamos a encontrar evidentemente ningún pivot con sus características y con toda esa evolución, porque es que Tavares ya no es un pivot dominante desde el rebote y desde el tapón, que es el pivot que más domina desde el rebote y desde el tapón, sino que es que encima a todo eso le ha añadido una serie de facultades de trabajo y esfuerzo que tienen que ver con la lectura de juego, con dar asistencias, con perder menos balones, con controlar su volumen de faltas, con ser un jugador más líder dentro de la pista, en fin, una serie de cosas que ha ido ganando con el tiempo en el Real Madrid.
y espero que por el bien del club no lo perdamos y sepamos negociar bien dentro de un orden, pensando en el club, pero también pensando en que Eddie es primordial, no solo al corto plazo, sino también al medio y al largo. Dejadme vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.